Bueno, y seguimos con este asunto del estudio, los estudios del doctor Leslie McFall, que han venido a dar una gran luz con respecto a los estudios de los manuscritos griegos, de los grupos textuales y de la relación que existe entre ellos. Y su premisa principal, o más bien su conclusión principal, es que cada vez que un grupo textual se divide en dos, una de las dos partes retiene la variante bizantina mayoritaria en el mismo momento que la otra se desvía. Y esto ocurre casi siempre, siempre es como una regla general. Si esto es así, entonces significa que el texto bizantino es anterior a los demás tipos de texto. Tipos de texto estamos hablando que el cesareo, que el egipcio, que es decir, el alejandrino, y cualquier otro tipo de texto. Hoy vamos a ver entonces cómo cada vez que los papiros antiguos se dividen, que su texto se divide, vamos a ver cómo una parte de la división retiene la variante bizantina, lo cual tiraría al texto bizantino a mediados del siglo segundo. Ya vimos que el texto bizantino está a mediados del siglo segundo, es decir, alrededor del año 150 por lo menos, y esto en base a que Orígenes utilizó la familia uno como su texto para Mateo, al mismo momento que utilizó el texto egipcio al alejandrino para su comentario en Juan. Entonces, Orígenes tuvo en una mano el texto cesareo de la familia uno, no el de la familia 13, y en la otra mano el texto egipcio. Esto significa que antes de Orígenes, ya las dos familias cesareas, familia uno y la familia 13, se habían dividido. Pues hoy vamos a ver otra evidencia a favor de que el siglo bizantino tiene su origen en el siglo segundo. Y lo vamos a comprobar. Hoy vamos a mostrar no solo la matriz de datos, sino cómo el doctor Leslie McFall lo va agrupando, cómo lo va analizando y cuál es el cuadro final. Esto es muy importante, hermanos. Si ustedes consideran que esto les ha gustado, denle like, apóyennos con el like, con comentarios, compartiendo este tipo de videos porque nadie más está haciendo este tipo de videos. Así que para ustedes está en primicia. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto, con el día de hoy, vamos a estar revisando tres artículos. El primero, lo vamos a poner en español. El primero se llama La importancia de las divisiones en los tipos de texto para la recuperación del texto original del Nuevo Testamento griego. Este es el artículo principal, a donde sale todas las conclusiones, todas las explicaciones, toda la argumentación a favor de que el texto universal original es un texto bizantino, es decir, del Nuevo Testamento griego. Luego revisamos este otro artículo con unas 4.000 lecturas variantes tomadas de los papiros, de los códices antiguos y otros 44 manuscritos cotejados contra el texto universal en el Evangelio de Juan, que fue el video pasado. Y el día de hoy vamos a ver de este índice de lecturas que, tomado de estas casi 4.000 lecturas variantes, el doctor Leslie McFall toma 1.370, que son las que existen entre el capítulo 1 y el capítulo 7, y son a donde el papiro 66, el papiro 75, el sinaítico y el vaticano tienen texto. Es decir, él toma esos capítulos porque justo ahí los cuatro tienen texto claro, que los papiros, como son fraccionarios, a veces hay hojas que está medio borrado un borde, medio borrado el otro, entonces no está toda la información
1370 lecturas variantes, pero sí es suficiente información para comparar estos cuatro textos, que sería, perdón, sería el Papiro 66, el Papiro 75, el Sinaítico y el Vaticano. Bien, esta es la primera hoja del artículo principal. Esta es el cuadro 1 en el cual en este gráfico el doctor Leslie McFall plantea que si bien estas son las lecturas bizantinas en Mateo, hay una transmisión de líneas no bizantinas, las cuales se dividen en cesareo común y egipcio común. Y el cesareo común se divide en familia 13 y familia 1. Cuando la familia 13 tiene sus propias variantes, perdón, cuando la familia 1 se desvía, en esos mismos sitios, la familia 13 tiene el texto bizantino. Y cuando la familia 13 se desvía, en esos mismos versículos, puntos textuales, la familia 1 conserva el texto bizantino. Vimos el cuadro 2, en el cual es básicamente lo mismo, pero para el texto egipcio. Cuando el sinaítico se desvía del egipcio común, cuando el sinaítico se desvía, en esos mismos sitios, el Vaticano conserva la variante bizantina. Y viceversa, cuando el Vaticano se desvía, el sinaítico conserva la variante bizantina. Ahora, ven ustedes que aquí dice lista número 2, 10, 9, 19. De dónde viene esto? Aquí también salen una composición de las variantes occidentales, pero como les dije al principio, no nos vamos a meter a eso, que no es de importancia. Y entonces vamos a ver, eh, bueno, también hemos visto como a manera de resumen que si Orígenes utilizó el texto de la familia 1 y no utilizó el texto de la 13, significa que esta división está antes del siglo 200, la división F1, F13 de este común cesareo. Y significa que la desviación común cesareo egipcia está antes y que el texto original, que es el bizantino, estaría antes. Entonces, el hecho de que Orígenes utilice la familia 1 y no la 13 es evidencia a favor de que la familia bizantina está antes del año 200. También vimos este cuadro que es un resumen de casi 9000 variantes en los 4 evangelios, en las cuales, si bien hay 3600 en las cuales Aleph y el Vaticano, es decir, el Cinético y el Vaticano están juntos, hay más de 5000 en la cual no están puestos de acuerdo. Difieren más de lo que están de acuerdo. Y cada vez que el Vaticano difiere del Sinaítico, el Sinaítico conserva la variante bizantina y viceversa. Eh, um, y el video anterior se basó precisamente en este otro artículo en el cual presentamos la matriz de datos. Aquí, por ejemplo, está Juan 1.3, 1.4, 1.4, 1.5, 1.5 y así va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final del libro de Juan. Presentamos casi 60 páginas de este tipo de matriz. Ahora vamos a ver, partiendo de esto, qué es lo que más hace. El doctor Leslie McFall en la página 41 de la importancia de la división en los tipos de texto, dice, sin embargo, sí se puede demostrar que cuando los papiros egipcios del siglo III, aquí está hablando papiros 66 y 75, del siglo III y más antiguos, se dividieron, que cuando los papiros se dividieron, una parte de la división
siempre lleva el texto universal, perdón, o sea, si se puede demostrar que cuando los papiros se dividieron, que una parte lleva siempre el texto universal bizantino mayoritario, eso sería evidencia para la existencia del texto universal bizantino como un tipo de texto auténtico antes de la era preluciánica. Es decir, el Lucio de Antioquía, él creo que es alrededor del año 350 después de Cristo. Pero los papiros son antes de Lucio, son del siglo tercero, es decir, del año 200 al 299. Son antes de Luciano, que Hort consideraba que con Luciano de Antioquía, con Lucio de Antioquía es cuando comenzó el texto bizantino. Pero si vemos que los papiros del siglo tercero se dividen de la misma forma que los demás tipos de texto, que una rama, una parte conserva el mayoritario, significa que el texto bizantino existía como un tipo de texto auténtico antes del 350. Ahora bien, lo importante es lo siguiente. El argumento de la crítica textual es que no, según ellos, que no hay evidencia para un texto bizantino antes del siglo IV, que es la época de Lucio, sino que eh, lo que hay son variantes bizantinas, pero no hay un texto bizantino, no hay evidencia para un texto, para un tipo de texto bizantino, sino solo para variantes bizantinas desperdigadas. Ese es el argumento de ellos. Pero esto prueba, según el doctor Leslie McFall, que no solo existen el texto bizantino como variantes individuales, sino como un tipo de texto, y por eso él pone auténtico, como un tipo de texto real. Es decir, habría evidencia para un tipo de texto bizantino antes del siglo IV. Y si está basado en papiros del siglo III, entonces antes del siglo III. Ahora vamos a ver la evidencia como él la presenta, que este es el tercer artículo, este es el índice de 1370 variantes. Ya pueden ir viendo aquí la letra I, que representa las lecturas bizantinas, y la manzanita mordida, que representa las lecturas alejandrinas. Vamos a ver qué es lo que dice acá, acá en la pequeña, muy breve introducción. Este documento, dice el doctor Leslie McFall, perdón, el artículo es Índice de 1370 lecturas variantes en el Evangelio de Juan, capítulos 1 a 7, en el orden de clase y grupo. O sea que él toma las variantes y las divide en grupos y las divide en clases. Leslie McFall, 30 de abril de 2015. Este documento, dice el doctor, lista todas las variantes en el papiro 66, 75, Códice Vaticano y Sinaítico en Juan 1.1 a 7.32. Hay un total de 1.370 entradas. La fuente primaria de las variantes fue el volumen de Ruben Swanson, New Testament Greek Manuscripts, John, Sheffield Academic Press, 1995. La colación de 6 ediciones impresas fue realizada por el escritor, es decir, por el doctor Leslie McFall. La intención, y esto es muy importante para nosotros, la intención del diseño visual de los datos es permitirle al no especialista, es decir, ustedes y yo, el poder ver dónde yace la preponderancia, el peso de la evidencia para cualquier variante individual. Es decir, que el doctor escoge la letra I para el bizantino y la manzanita llena con una mordida para el alejandrino, para tener nosotros, que vamos a ver la plantilla de los datos, para tener
un diseño visual que nos permita ver mejor la información. Dice, para poder ver dónde yace la preponderancia de la evidencia para cualquier variante individual, sin importar lo insignificante que pueda ser. Por tanto, la presencia o ausencia de la nu final o de la sigma final fueron incluidos en este índice. Las 1.370 entradas han sido divididas en 225 clases. 225 clases con base en las entradas de las lecturas del papiro 66, papiro 75, el Vaticano y el Sinaítico. Y estas 225 clases han sido divididas luego en 67 grupos. El número de cada grupo está seguido por un código de 4 dígitos, por ejemplo, EMTE, donde E significa egipcio y MT significa texto mayoritario. Los 4 dígitos representan las lecturas así, correspondientes, papiro 66, 75, Vaticano y Cinético. Es decir, que esta E representa que en esa variante, el papiro 66 tiene la variante egipcia y el papiro 75 la egipcia, mientras que el Vaticano la mayoritaria y el Cinético la egipcia. Es decir, estas siglas corresponden a este orden, las cuales se dan en los campos 41-47 y 44-45. Y bien, esta es la plantilla y la vamos a ver primero un poquito más de cerca. Aquí tenemos el número de grupo. Recuerden que ¿cuántos grupos eran? Sí, eran 67 grupos en total. Y había una división previa de 225 clases. Aquí está clase 1 para un total de 107 variantes. Es decir, hay varias clases asignadas a este grupo. Este grupo es EEEE. Los 4, papiro 66, 75, Vaticano Cinético, los 4 tienen la misma lectura egipcia. Esto es para 140 variantes, 140 puntos de variación, lecturas variantes. Y él viene y lista cada una y además las compara con lo que ya vimos en los videos anteriores, que son otras ediciones y otros códices unciales y minúsculos. Ahora, trayendo el pedacito que corresponde a los papiros y los códices de los que estamos hablando, aquí se enmarca entonces, por ejemplo, de hecho aquí hay 5 columnas. Entonces, la primera E corresponde al papiro 66, la segunda al 75, la tercera al Vaticano, perdón, la cuarta al Vaticano y la quinta al Sinaítico. La tercera que está en medio es BR, corresponde a la lectura brindada por la persona, por el copista, corrector, que para restaurar el Vaticano, que no sabemos quién fue ni en qué momento, él remarcó con tinta nueva las letras del Vaticano, las letras originales del escriba del Vaticano. Entonces, al hacer eso, él no remarcó algunas, cambiándole, cambiándole la ortografía a un montón de palabras. ¿Sí? Por eso hay 5, pero las 4 que se brindan aquí son las primeras 2 y las últimas 2 de este grupo de 5. Ahora entonces, quiero que vayan viendo, bueno, aquí, de aquí comienza el papiro 66 y aquí termina el cinético. Entonces, justo aquí, vamos a ver si dejo el cursor aquí para que se orienten. ¿Sí? Entonces, todas estas, si ustedes ven aquí, son 4 Es, ¿verdad? Todas corresponden con él y son del mismo grupo. Aquí cambia a la clase 2, pero si ven, siempre están las 4 acá. Aquí cambia la clase 3, clase 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, para el grupo 1 hay 17 clases. Pero aquí el grupo 2 ya cambia, es E, omisión, E, E. Y
sigue los grupos. Este es E, no lo tiene, EE. Este es, no lo tiene, y triple E. Y este es E, el mayoritario, E y E. No lo tiene mayoritario, E. Entonces, él viene y él organiza todo, todas estas 1370 lecturas variantes en estos 44 documentos. Por ejemplo, aquí se nota que el egipcio está la lectura egipcia la tiene solo el papiro 66 y el sinaítico. En todo esto es, ¿verdad? Aquí ya va cambiando y aquí ya cambia. El 66 no aparece, no hay información, pero los demás tienen el mayoritario y el sinaítico tiene el egipcio. Ese es, ese es el grupo 16 y así en adelante sigue, hay 67 grupos, ven toda esta información que procede de la primera matriz de datos que revisamos página por página en el video anterior. Esta es el segundo análisis, porque el primero es ponerlos en la plantilla, entonces ya el segundo es agruparlos en 67 grupos y 225 clases. Él viene a hacer todo este trabajo, hermanos. Lentamente. ¿Cuánto le habrá costado repasar unas 10.000 variantes en los evangelios, hacer la plantilla, hacer el análisis y hacer el descubrimiento? Años, años, ¿verdad? Así que si este video es largo, consideren que el tiempo que él pasó haciendo esto fue mucho más largo que lo que yo estaba haciendo todos los videos del canal. De aquí termina el documento, pone su nombre y que lo terminó en abril del 2015. Aquí está el final, mire, el último grupo, 67. Ahora entonces, esta es ya la tercera matriz de datos. Este es el resumen. Comenzamos con la primera, que era los datos en bruto. Ya vimos la segunda, división en clases y en grupos. Ya este es parte ya del análisis. Aquí, digamos, está el grupo 1, que es cuádruple E, con un total de 140 variantes, ¿verdad? Y él las plantea aquí en las 17 clases. Grupo 2, el grupo 3, y entonces él va colocando aquí en qué consisten los grupos. Este sería entonces la tercera plantilla. Y aquí termina con el 67, con el grupo 67. Bien, ahora vamos entonces a esta gráfica que es muy, pero muy importante para el estudio del texto griego del Nuevo Testamento. En esta gráfica aparece de la mitad para arriba de las 1370 variantes las que él pudo utilizar para el estudio y de la rayita para abajo las que no pudo utilizar porque, si ustedes ven, aquí está en vacío porque ya sea, y aquí está en vacío, uno de los dos papiros no tenía la información o la tenía pero no estaba clara, estaba borrosa, había duda, era una información ambigua. Entonces no se puede tomar decisiones con información ambigua. O porque los dos papiros tenían perdón, o porque los dos grupos por separado, que él agrupa el Vaticano con el, ¿cómo se llama? Con el papiro 75 y el papiro 76 con el sinaítico, los dos grupos tenían variantes mayoritarias, entonces no les servía para hacer el análisis. Ahora, entonces, para recordarnos, y esto lo voy a estar repitiendo en este video, esta es la plantilla original. Luego viene a esta, que es la segunda plantilla, división de clases y grupos. Luego viene a esta, que ya es la síntesis de la anterior. Y luego ya esta es la cuarta gráfica y de aquí se sacan las conclusiones. Entonces vamos a leer.
Dice, cuadro 4, la evidencia para división de tipo de textos entre los testigos alejandrinos. Papiro 66, 75, Códice Vaticano y Sinaítico en Juan 1 al 7. Este cuadro presenta la importancia de la división en el tipo de texto egipcio. Por un lado está el papiro 66 y el sinaítico, que está acá. Y en otro lado está el papiro 75 y el Vaticano, que está acá. Las 140 variantes no mayoritarias de este texto son el grupo 1 y son comunes para las 4 fuentes egipcias y son las primeras desviaciones del tipo de texto original. ¿De qué está hablando? Que aquí en el grupo 1 hay 140. Este es el primer estadio. Estas 140, los 4 están puestos de acuerdo. Entonces, es la mitad de este gráfico está ordenado según el Vaticano y el Papiro 75, que forman un grupo textual juntos antes de dividirse. Y la segunda mitad son estos mismos datos, pero organizados para el Papiro 66 y el Sinaítico. Por eso aquí también en el estadio 1 están las 140 lecturas en común para los 4. Miren, E. Luego dice, cuando el Vaticano se divide del 75, que es este, aquí está la división. Cuando el Vaticano se divide, ¿sí? Eh, Una de estas dos fuentes será un testigo para el texto mayoritario. Solo hay algunos casos en los cuales esto no ocurre. El Vaticano está de acuerdo con el mayoritario 95, 96 veces cuando el papiro se desvía del mayoritario. Y entonces, pero es más fácil verlo aquí, ¿sí? Aquí hay 110 variantes en las cuales el Vaticano se desvía del Vaticano y el papiro 75 común, se desvían y el papiro 75 conserva la variante del texto mayoritario o bizantino. Y aquí hay 89 más 7 variantes, es decir, 96 variantes, a donde que cuando el papiro 75 se desvía, el Vaticano tiene la variante mayoritaria. Mire, hermanos, esto no es un invento, no es manipulación de datos. Es, me tomé el tiempo para presentarles el artículo así, originalmente con las 4 plantillas, las 4 pasos y todo, para que ustedes vean que él no está manipulando la información. Entonces, hay 110 veces cuando ocurre de parte del Vaticano y 96 cuando ocurre de parte de él. Y hay 145 cuando están juntos y hay 140 cuando los 4 están juntos, pero hay 145 cuando estos dos están juntos. Ahora, eh, hay 9 ocasiones a donde no ocurre la regla general, solo 9. 9 de 1370 veces no ocurre esto. Entonces, 9 de 1370 veces es menos del 1%. Ahora, ¿qué más tenemos? Sí, aquí está, las 9 excepciones y él viene y las identifica. Y él sigue diciendo acá, cuando el sinaítico se divide del papiro 66, una de estas dos fuentes va a ser testigo para el texto mayoritario. Y lo podemos ver acá en este otro lado, ¿verdad? El análisis del papiro 66 y el sinaítico comienza con las 140 lecturas que son comunes a los 4 testigos egipcios en Juan del 1 al 7. Y existen en el segundo estadio, que es cuando el papiro 66 y el sinaítico están juntos, separados de las lecturas del Vaticano y el
papiro 75, aquí estos dos están juntos, ocurre 115 variantes, 115 veces. Y luego hay 230 veces cuando el papiro 66 se va privadamente, se desvía del texto común, papiro 66 y el cinético. Y en esos puntos de desviación, el cinético tiene la variante bizantina. Y luego hay esta cantidad de veces con la que está abajo, que es que no lo puedo ver porque aquí tengo una barrita que me impide ver. Déjenme ver. Sí, y aquí está muy... Ah, sí, cómo no. De 287 más 7 veces. 287 más 7 veces es 294, si no me equivoco. En 294 veces que el sinaítico se va solo con una variante distinta al papiro 66, en esos mismos sitios, el papiro 66 conserva la variante mayoritaria. Y bueno, aquí dice, eh, estos grupos encuadrados no contribuyen a la evidencia debido a que el papiro 75 no tiene el texto o ambos están de acuerdo con el texto mayoritario. Y lo mismo para aquí. En el caso del que el papiro 66 no tiene el texto o que ambos están de acuerdo con el mayoritario, ¿verdad? Porque aquí arriba ambos están en desacuerdo y aquí uno está de acuerdo y el otro está en desacuerdo. Entonces, ¿qué indicaría esto? Que cuando los dos tienen el texto mayoritario, bueno, que ahí no hay división ni del uno ni del otro, ¿verdad? Y bueno, esta es la belleza del estudio del doctor Leslie McFall. Aquí lo tenemos un poco más grande, de la parte inferior. Aquí está la otra parte del papiro y del 66 y del cinético. Y aquí está la parte inferior. Ahora, regresando a la página 41 de la importancia de la edición en los tipos de texto. Sin embargo, dice el doctor Leslie McFall, si se puede demostrar que cuando los papiros egipcios se dividieron, una parte de la edición siempre lleva el texto universal bizantino mayoritario. Esto sería evidencia para la existencia del texto universal bizantino como un tipo de texto auténtico antes de la era preluciánica. Pregunta, ¿existen divisiones entre los papiros egipcios antiguos del siglo II donde una parte de la división lleva el texto universal bizantino cuando la otra se desvía? ¿Existe este fenómeno? Sí, sí existe. Y la página 49 dice, lo que surge de este análisis de variantes en Juan 1.7 es que el texto mayoritario bizantino es el texto universal, de donde ambos pares de manuscritos egipcios se desviaron. Texto mayoritario es lo que está de fondo o el texto base que vino a ser el cimiento de los textos egipcios. Por tanto, el texto mayoritario es anterior a la emergencia del texto egipcio. Y que mis hermanos podemos estar tranquilos y relajados, ¿verdad? Al saber que, pues, el texto bizantino es el original, hermanos. Ahora, dentro del texto bizantino, como les había dicho anteriormente, hay varias agrupaciones. ¿Sí? De las más grandes está la KX, de la masa bizantina, que representa el 70-60% de todos los manuscritos. Está K1 según von Soden y está KR, que son 221 manuscritos según Soden, pero son unos 250 según el doctor Pickering. De estas tres líneas textuales identificadas por von Soden, de estas tres, la más grande y más coherente es KR, que es la familia 35. La familia 35 tiene
un arquetipo definido cuando hay momentos que KX no lo tiene definido. Es decir, cuando hay momentos cuando la familia tiene la misma variante en todos los manuscritos, por así decirlo, y KX tiene una segunda variante distinta a KR, pero también en la mitad, digamos, en la mitad de su manuscrito, y la otra mitad tiene una tercera variante distinta. Entonces, entonces, en este caso, KX no está puesta de acuerdo. Entonces, en mi traducción al español, yo pongo las variantes traducibles, solo las traducibles, no las griegas son como el doble. Supongo las variantes traducibles cuando no hay un arquetipo de KR definido. Esto ocurre más de 300 veces en el Nuevo Testamento y yo lo identifico y pueden ir a la introducción al final, a donde pongo cómo utilizar este texto y estoy al pendiente de hacer un video ya dándoles toda esta información. Si ustedes han visto la mayor parte de los videos, hoy sí podemos meternos entonces al asunto de mi traducción de la palabra preservada, mi traducción del texto griego de la familia 35, junto con el aparato crítico, que cómo es que se usa y cómo interpretarlo y cómo analizar cómo está el texto griego. ¿Sí? Entonces, yo lo pongo en español. El doctor Pickering lo pone en griego, que es más importante el griego que el español, pero nosotros que hablamos español es más fácil entender las cosas en español definitivamente. Y entonces pongo las variantes traducibles importantes en todo el Nuevo Testamento, en español, traducidas al español. Si ustedes ven, la mayor parte no son variantes importantes, pero sí hay momentos en los cuales yo pongo una notita de no KX. Eso significa que KX, que es el 60-70% de los manuscritos bizantinos, no está puesto de acuerdo, no hay un arquetipo. Y también identifico cuando una variante en particular al español es exclusiva o casi exclusiva de la familia 35. Lo identifico con un asterisco y con una nota. Y identifico cuando la familia es independiente y cuando es antigua y cuando es antigua e independiente. Así que vamos creciendo en conocimiento. Recordemos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que hermanos, lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Pero eh, el hombre sin ciencia, dice Proverbios, no es bueno. El hombre sin conocimiento del Altísimo no es bueno. Y en este contexto, la persona que predica la palabra, pero no conoce estas cosas, eso tampoco es bueno, hermanos. Hay que saber porque lo que predicamos es precisamente la palabra de Dios y la sacamos de las traducciones al español. Y hay tres grupos. Está las Reina Valeras, que cada vez más se parecen al texto crítico. Están las versiones modernas, todas ellas parten del texto crítico. Y está las versiones bizantinas, de las cuales la mejor es la familia 35 y mi traducción, que es la palabra preservada. Así que yo espero, hermanos, que puedan consultar todo esto. Miren, yo les puedo mandar un PDF con la edición de estudio, con todas las notas al pie de página y con una edición de lectura sin notas a pie de página para, para, para que no les estorbe. Hay gente que les estorba ver tanta nota al pie de página, lo que quiere es leer el texto y meditar en el texto sin distraerse con las notas. Entonces, yo les puedo enviar dos PDFs si ustedes me escriben a mi correo, Eduardo Flores, UGC, U de uva, G de gato y C de casa, Eduardo Flores, UGC, sin puntos, sin espacios, @yahoo.com. Y yo se las mando, hermanos. Sí. Así que estamos a punto de terminar el cuerpo de conocimiento en estos últimos 100 videos. Y, y lo que viene después es
comenzar a fraccionar ese conocimiento y comenzar a repetirlo. Sí, hay que repetir esto. Hasta ahorita no he repetido ningún video, todos son videos con información nueva. Hay miles de gráficos, ustedes pueden utilizarlos siempre y cuando perdón, me citen a mí o al canal, ¿verdad? Pueden poner los gráficos cuando ustedes den sus clases de Biblia y ese tipo de cosas, ¿verdad? No hay problema. Eh, eh, pero entonces, ya que recabamos casi, ya que presentamos casi toda la información y falta todavía presentar la variación dentro de la familia 35, porque no es que todos los manuscritos dicen exactamente lo mismo, entonces hay cierta variación propia de los manuscritos de la familia 35, para que ustedes tengan todavía más información de la familia y probablemente después de eso ya vamos a comenzar a repetir, a hacer videos más cortos, a conversar más. Me muero por conversar con todos ustedes. Ya pronto vamos a reunirnos con los que tengan tiempo, con los que quieran, con los que puedan, con los que tengan interés, para hablar cara a cara por Zoom, cara a cara acerca de estas cosas. Así que, mis hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga y los encuentre en paz.